Hola. ¿Cómo reaccionar ante una diferencia política fuerte o de cualquier otro tipo ante una persona? Bueno, ya cuando comentábamos la novela de Álvaro Pombo Santander en 1936, al final deslizábamos un consejo personal que sí lanzamos a nuestro alumnado, pero que lo puede recibir cualquier persona, que es dedicarnos más bien a la contraargumentación y no a mecanismos postverdaderos y mucho menos a actos físicos violentos contra nuestros opositores. Cuando quisimos posteriormente en nuestro canal más de índole pedagógica, canal Profesor Guzmán Humanidades, quisimos subir solamente ese fragmento, antes de subirlo ya habíamos leído de Ramón Menéndez Pidal su texto Las dos Españas, que nos servía también para saber si España era un país dialéctico o no, y nos lanzaba pues su idea de que para normalizar la vida entre los españoles había que dar mucha importancia a la idea de convivencia. Entonces nos servía las palabras de Menéndez Pidal como introducción a nuestra puesta en escena de contraargumentación en vez de violencia física o verbal. Muy recientemente nos hemos encontrado otro mensaje muy parecido en Balmes. Pues esto ahora será una introducción de la introducción de nuestro consejo. Empezamos pues con Balmes, siglo XIX. Este libro es sobre Balmes. Este libro está escrito por Ignacio Casanova y se titula Balmes, su vida, sus obras y su tiempo. Es un texto de 1942. Y cuando Ignacio Casanova nos describe características de Balmes y de su época, pues nos dice cuestiones como lo siguiente. Dureza. Se está refiriendo a la manera dura de hablar ante otra persona. O sea, esto lo ponemos como lo que no hay que hacer. Dureza es la destemplanza en el lenguaje, el desentono de la voz, la descompostura del gesto, las palabras ofensivas, las muestras de aversión personal. La verdad no necesita de estos instrumentos de guerra. El que los usa se hace odioso él mismo y hace aborrecible la religión, o decimos nosotros, ideología, filosofía, pensamiento o ciencia o postura que defiende. Repetimos que lo que no hay que hacer para Balmes si nosotros nos adherimos es tener un lenguaje duro, es decir, un lenguaje que sea una destemplanza, un desentono, una descompostura, palabras ofensivas, mostrar una aversión personal, y lo que es fulminante es que la verdad no necesita esos instrumentos de guerra. Ignacio Casanovas nos describe la época y se ríe de que a nuestros siglos, se está refiriendo al siglo XIX, aunque la apelación del siglo de las luces es más bien del XVIII, pero bueno, él está diciendo, a nuestros siglos llaman siglo de las luces, unos por exageración aduladora, otros por sarcasmo despectivo. Bueno, se está riendo de tantas luces. Si es que nos dice, aquella sociedad española que Balmes tenía ante sí es de lo más desconsolador. Claro, nosotros volvemos a preguntar, ¿España es un país dialéctico? Bueno, pues a ver si esto es una respuesta a lo de España es un país dialéctico. Una revolución soez, desvergonzada y sin ideales había hundido todo lo antiguo. Aquí hay una oposición entre lo antiguo y lo nuevo. Sin crear, que muchas veces la gente se cree que lo nuevo, simplemente por el hecho de ser nuevo, es mejor que lo que ya existe. Eso es una falacia. Había hundido todo lo antiguo sin crear más que bandoleros, que se disputaban diariamente la posesión de lo que por burla apellidaban gobierno. El pueblo, desengañado por largas guerras, se encerraba desorientado en su casa. La gente ilustrada, que supuestamente ilustrada, la que tenía que ser la gente de buena voluntad, iba en dos direcciones. O sea, los ilustrados iban en dos direcciones tan opuestas entre sí como el amor y el odio. Bueno, aquí lo importante es que nos está diciendo Ignacio Casanova, es que reinaba la incomprensión, que se hacía hereditaria y está sincera. Y nos pone, sigamos a Balmes. Ahora nos dice palabras de Balmes. Todo esto Balmes lo sintetiza en esta frase.
lo nuevo y lo antiguo, posición, novedad, antigüedad, lo nuevo y lo antiguo han marchado paralelos entre nosotros por espacio de medio siglo, con las alternativas de clandestinidad a que recíprocamente se han condenado. O sea, Balmes ya no está diciendo que en el español, a menos de su época, de las últimas décadas en su época, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, pues que estaba la actitud novedosa y estaba la actitud antigua, y que cuando una tenía protagonismo, la otra tenía que guardar clandestinidad. El texto de Balmes sigue y acaba el texto de Balmes de la siguiente manera: lo importante no es tanto la frase, sino la última palabra. Dichosos los hombres que, conociendo la lengua de ambos lados de la oposición, puedan mantener relaciones leales con unos y con otros. O sea, a lo mejor Balmes no está hablando de una supuesta tercera España, que no está ni en un extremo ni está en el otro. Nosotros también decimos que puede haber, por ejemplo, en la Guerra Civil se dice, es que hubo una tercera España, y nosotros añadimos que a lo mejor hubo una cuarta España, la de la indiferencia. Dichosos los hombres que, conociendo la lengua de ambos, pueden mantener relaciones leales con unos con otros, y sirviéndoles primero de intérpretes y luego de conciliadores. Y ahora viene un párrafo que nos parece muy importante de Ignacio Casanovas. Esta última palabra, conciliación, fue el lema de toda la obra balmesiana. Conciliación entre hombres de buena voluntad. Pues acaba aquí la introducción a partir de Balmes para introducción en Ramón Menéndez Pidal, aunque antes decimos sin explicar que, si no nos falla la memoria, Nicolás Almerón y Alonso también hablaba de ojalá llegase un concierto para armonizar los extremos opuestos. Concierto se refería, pues eso, a un acuerdo, ¿no? Pues dicho lo que ya se ha expresado, dejemos introducir ahora a Menéndez Pidal y luego el consejo a partir de Álvaro Pombo. Para que desde la docencia podamos transmitir un mensaje que calificamos de político, cuando evidentemente son dos mundos distintos, la docencia y la política, será señal de que dicho contenido, al menos nosotros lo consideramos digno de ser ofrecido y dirigido, como el mensaje político que un profesor puede ofrecer a su alumnado. En realidad ya lo ofrecimos, lo que ahora vamos a poner es un fragmento del último vídeo que trasladamos en torno a cuestiones interesantes del libro Santander 1936, Álvaro Pombo, y dentro de ese vídeo había una interpretación nuestra que era una invitación a saber cómo afrontar ante un tercero que discrepemos fuertemente en cuestiones políticas o incluso de cualquier tipo. El caso es que con posterioridad a ese mensaje ya introducido en un vídeo anterior, pues leímos Las dos Españas de Ramón Menéndez Pidal, un breve texto de 1947, Ramón Menéndez Pidal. Esta es una selección, mis páginas preferidas. Pues lo que leímos consideramos no solo muy oportuno en sí, sino que era una introducción perfecta a eso quizá no tan perfecto expresado por un servidor, y por eso vamos a compartir simplemente cómo empieza. Bueno, en realidad, antes de empezar, pues ya él también hace una introducción. No sé si acordáis que en el vídeo que hicimos sobre Santander 1936 como introducción comprensiva al fenómeno de la Guerra Civil Española 1936-1939, pues la pregunta al aire que os lancé de que si España es un país dialéctico. Pues bien, en esa introducción de Pidal pues encontraríamos una respuesta afirmativa ya desde Larra, el escritor Larra del siglo XIX, y Menéndez Pidal dice lo siguiente: meditando Larra sobre el extremismo del carácter español que tan frecuentemente llega a la intolerancia secesionista y fratricida, ensueña un día de difuntos
ver entre varios desconsoladores epitafios del cementerio: aquí yace España, murió de la otra media. Vivió Larra muy poco. Si cualquier día reencarnase, y lo está escribiendo Menéndez Pidal o publicando en 1947, hallaría a continuación de ese epitafio de la mitad de España este otro: aquí yace un cuarto de España, murió a manos del otro cuarto. Y así siempre la hipartición hasta lo infinito de la intolerancia, cada fracción impenetrable a la razón de ser que asiste al que piensa en modo disidente. Esperemos que cunda el espíritu de comprensiva convivencia. Esto enlaza con el mensaje que os di. Esperemos que cunda el espíritu de comprensiva convivencia, haciendo posible a los españoles de disconformes ideas, de dispares regiones, confraternar sus intereses en complejos propósitos de amplia dimensión hispánica. Y ya también, pues otro breve fragmento antes de entrar en materia. Menéndez Pidal pues dice lo siguiente, que es lo único que os voy a leer: no es solo la pugna del espíritu localista, hoy habría que decir espíritu regionalista, aunque otros dirían espíritu secesionista, espíritu independentista. No es solo la pugna del espíritu localista contra el unitarismo lo que debilita la cohesión nacional. Es decir, ese problema no es el único. Hay que tener en cuenta la insólita vehemencia con que la diversidad de ideología política separa a unos españoles de otros, quebrando la unidad política de la colectividad. Menéndez Pidal ya está subrayando en 1947 la insólita vehemencia con que la diversidad de ideología política separa a unos españoles de otros. No hace falta justificar que dicho contenido es una realidad en 2025. No hace falta entrar en redes sociales. No creo que nadie discrepe de que todavía existe la insólita vehemencia con que la diversidad de ideología política separa a unos españoles de otros. Pues bien, sirva esta introducción desde Ramón Menéndez Pidal para el siguiente mensaje político desde el oficio de la docencia. Los profesores estamos meramente para explicar, para haceros comprender fenómenos complejos, también para guiar. Con educación significa conducir al otro, al alumnado, guiar. Y en esta ocasión pues me voy a mojar para guiaros por la frase esta: dos maneras de entender España puede llegar a provocar un enfrentamiento muy serio. La guía que quiero trasladar es: por muy serio que sea el enfrentamiento que tengas tú entre tu manera de ver España y la manera de ver de España de otro, pues que esa distancia, esa diferencia, no te lleve a un enfrentamiento violento, ni violento lingüísticamente, ni violento físicamente. Argumentación, persuasión, comunicación, discurso. Esa es la línea cuando quieres enfrentarte a otro. Si tú quieres enfrentarte a otra persona que su discurso a ti no te convence, incluso crees que es merecedor de un adjetivo muy negativo, no tienes que llevar esa diferencia a un enfrentamiento verbal me refiero de insultos, de hacer falacias, de manipular, de utilizar mecanismos posverdaderos, ni violencia verbal y mucho menos violencia física. Si quieres contrarrestar un discurso que a ti no te convenza, ofrece un discurso mejor. ¿Y eso cómo se hace? Con fuerza argumentativa, elocuencia persuasiva y gran capacidad comunicativa. Adelante, pues, con vuestros discursos. Y cerramos este mensaje con el consejo de Ramón Menéndez Pidal de que la normalización de la vida exige ideas de convivencia. Contraargumentación sí, con convivencia. Y ahora sí que cerramos esperando que este mensaje en 3 fases, Balmes, Menéndez Pidal, a partir de Álvaro Pombo, pues hayan podido ser de un mínimo de interés.
Y las tres partes, más la cuarta nuestra, pues podemos sintetizarlo con 4 palabras que cada una empieza por la C. Concordia, convivencia, comparar las diferencias que tenemos con los demás para poder ver una manera de poder dialogar con nuestros adversarios sin necesidad de llegar a las manos, como lamentablemente se llegó en 1936. Y por nuestra parte, contraargumentación. Lo que hay que hacer, repetimos, cuando el discurso del contrario te parece algo muy negativo, lo que tienes que hacer es un discurso mejor. Concordia, convivencia, comparar, contraargumentar. Un saludo.